Amados hermanos, Dios les bendiga y muchas gracias por sintonizar una vez más una emisión de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida que transmite desde la ciudad de Quito, en Ecuador. Estamos muy gozosos en esta oportunidad de poder compartir con ustedes la predicación de este día, y para las personas que en este momento están conectadas ya al chat de la iglesia a través de la plataforma de WhatsApp y de YouTube, sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. Para este día también tenemos una transmisión en vivo desde la iglesia de forma física, que la vamos a hacer a través de YouTube, así que todos los que quieran enlazarse también pueden hacerlo con la mayor facilidad. Bueno, vamos a comenzar esta predicación orando. Oremos. Padre Santísimo, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos por este precioso tiempo que vamos a tener, y antes que nada te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestra maldad. Te clamamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, pidiéndote que nos laves y nos limpies a través de tu palabra, Señor, de verdad. En el nombre de Jesucristo te agradecemos por la salvación que tenemos en ti, en tu Hijo Jesús, porque tú, Señor, tu misericordia nos lava, tu gracia, Señor, nos ha cubierto, Señor, y nos renueva, Señor, en ti cada día, Señor, a través del arrepentimiento de nuestros pecados. Que esta palabra, Señor, que esta predicación que es de tu palabra, lleve gloria en tu nombre, Señor, y dame tu favor y tu gracia para predicarla, Señor, para exponerla con exactitud, Señor, Padre, con fidelidad a tu Santa Biblia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, amigos, estamos en Efesios capítulo 4, ¿no? En esta oportunidad vamos a ver los versículos del 7 al 10. Recuerde, Efesios 4, versículos 7 al 10. Y veíamos algo muy interesante en esta predicación que tiene por título La verdadera unidad en la diversidad de los dones. La verdadera unidad en la diversidad de los dones. Veíamos con nuestro hermano José el anterior domingo en la predicación que en Efesios capítulo 4, en el verso 1, Pablo dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es algo interesante porque está en mucha relación con lo que vamos a ver el día de hoy, con la palabra expuesta a partir del verso 7. Es que Pablo aquí en el verso 1 del capítulo 4 está utilizando esta expresión, os ruego. Es una expresión fuerte, es una expresión de alguien más o menos como que nos tomaran de la camisa, ¿no es cierto? Nos tomaran de nuestra ropa y nos dijeran: te mando a que, te digo que lo hagas, os ruego que hagas de esta forma, que actúes de esta forma. ¿Por qué? Mire, déjeme hacerle una pregunta, querido amigo o amiga que nos escuchan el día de hoy. ¿Qué es el llamado? El llamado que hace a la iglesia, a los cristianos verdaderos, este capítulo 4. Como ya habíamos visto, ¿no es cierto?, desde el capítulo 1 al capítulo 3 del libro de la carta a los Efesios, nos va a mostrar la posición del creyente, y a partir del capítulo 4 al capítulo 6 nos va a mostrar la práctica del creyente. ¿Qué debe hacer el creyente con toda la doctrina que ha aprendido de la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿A qué conlleva? ¿Cuál es la implicación, ¿no es cierto?, de haber comprendido el Evangelio, ¿no?, de ser salvo? Imagine por un momento, por un segundo, que recibe una llamada para hacerle a usted un cargo, como presidente de la República o como el presidente de un grande y reconocido equipo de fútbol, o como para hacerle el gerente general de una prestigiosa grande corporación o compañía. ¿Cuál sería su respuesta a este llamado? ¿Cómo se sentiría usted al recibir un llamado así? Déjeme decirle que hemos sido llamados por Dios para algo mucho más grande que cualquier dignidad en esta tierra.
Esta palabra os ruego es un llamado de atención de parte de Pablo a todos nosotros. Y algo que fijarnos aquí en este verso 1 del capítulo 4 es esa expresión que dice como es digno, ¿no? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que es digno. Esta palabra es interesante verla en su original griego, ¿sí? La palabra en griego tiene una connotación interesante, hace referencia a las balanzas que se usaban en esa época para equiparar los pesos. Pero ¿de qué pesos estamos hablando? Y justamente por eso partimos de esta diferencia entre los capítulos 3 y 4 que tiene esta carta a los Efesios, porque podríamos decir que está hablando de esta balanza que debe existir en la vida de todo cristiano entre el principio, la doctrina, el peso de la salvación que hemos comprendido sobre nuestras vidas versus la práctica de aquella sana doctrina. Que andéis de forma digna, que podáis vivir de acuerdo a lo que ustedes han comprendido del Evangelio, a lo que ustedes han entendido que es el amor, a lo que ustedes han entendido que es la gracia, que debemos andar de una forma práctica, que el Evangelio en nuestras vidas sea práctico, no sea solamente doctrinal. Esa es la balanza, esa es la forma en cómo debe andar dignamente un cristiano, una cristiana. Ahora, muy bien, vamos por favor al verso 7 del capítulo 4 de este libro, de esta carta a los Efesios, y dice, por favor en sus Biblias, dice, vamos a leerlo toda la porción de corrido para tener una mejor comprensión de lo que vamos a ver el día de hoy. Verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Verso 8. Por la cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Muy bien, hermanos. Entonces estamos ahora sí en el verso 7 y nos está llamando, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es un llamado a la unidad en la diversidad. Un solo cuerpo, una iglesia, unidad en la que cada miembro tiene diferentes dones para cumplir una función determinada. La razón de los dones es la gracia del don de Cristo, la salvación. Esa es la razón de que Dios nos haya dado dones a cada uno de nosotros. Y es por la gracia, recuerde esto, es por gracia que Dios nos los ha dado. Es por gracia, es debido a la gracia de Dios que enemigos, como lo éramos tú y yo, de Dios, ahora le servimos. Ahora somos, como dice la palabra traducida doulos al español, esclavos de Cristo. Somos esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Mire usted, ahí mismo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el verso 6 al 7, acompáñeme, por favor, vamos a retroceder un poquitito atrás, a recapitular, 6-7 del capítulo 1. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué? En su gracia. Recuerde, es por la gracia de Dios, es por la gracia de Dios. En quien tenemos, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Una vez más, de su gracia. Ahora vamos por favor a Efesios capítulo 2,
Ahí mismo, Efesios capítulo 2, versos 5 al 8. ¿Qué dice? Versos 5 al 8 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios. Fíjese usted, qué importante es que el libro de los Efesios, la carta a los Efesios más bien dicho, va a recalcar Pablo muchísimas veces que es por Cristo, por Él, por su gracia. Veíamos en la predicación anterior que hablaba de la unidad de la iglesia. ¿En quién? En Cristo, en la verdad de la doctrina de Cristo, como veíamos a partir del verso 4 del capítulo 4 de Efesios. Un cuerpo, un espíritu, si se da cuenta, uno, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muchas veces repite la palabra uno, está llamando a la unidad, está hablando de la verdadera unidad, de esa unidad que no puede comprender el mundo, de la unidad en la sana doctrina. Si usted se da cuenta y analiza bien esto, estudia la palabra de Dios desde el verso a profundidad, desde el verso 4, ¿no es cierto?, desde el verso 3, como dice, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, hasta el verso 6, se va a dar cuenta que está hablando de la unidad de la sana doctrina, del evangelio puro, de lo que Pablo llama la leche no adulterada de la palabra de Dios. Tenemos unidad y podemos tener unidad en la iglesia, aunque seamos de distintas nacionalidades, de distintas lenguas, inclusive, aunque tengamos distinta cultura, aunque tengamos distinta formación, podemos tener un montón de diferencias en este mundo. Pero lo que nos une en la iglesia es una verdadera unidad en la verdad del evangelio. Eso es lo que nos une. La verdad que Cristo nos salvó y venció la muerte en la cruz. La verdad del evangelio, mi querido amigo. Pero bueno, volvamos al verso 7. Pero cada uno, entonces aquí se está refiriendo, fíjese usted a qué se va a referir en este momento. Pero en un momento más, en un instante más, vamos a abordar aquello. Dice, estos dones van a determinar qué vamos a hacer como creyentes. Volviendo a hablar de los dones, ¿sí? ¿Qué tan activos o pasivos seremos? ¿De qué manera nos debemos involucrar en la vida de los demás en la iglesia? Esta gracia mediante la cual somos perdonados es también y cumple la función de ser una gracia transformadora. Recuerde, el evangelio que te salva es el que te cambia. Una gracia que nos habilita, que nos capacita, que nos equipa, que nos ayuda a crecer. Esto es algo maravilloso, ya que estábamos muertos hace un momento en nuestras obras de maldad, en nuestra envidia, avaricia, en nuestros egoísmos, en el vivir para nosotros mismos. Y ahora vivimos para servir a otros mediante esa gracia. Wow. Entonces esto nos muestra que los dones no son para nosotros mismos. No son de consumo personal, sino que la unidad del cuerpo nos insta a ejecutar esos dones para servir al cuerpo de Cristo, de acuerdo a lo que designe la cabeza de ese cuerpo.
Estamos hablando, sin lugar a duda, de la iglesia de Cristo. Por eso es importantísimo, mi querido amigo o amiga que nos estás escuchando. Cristo y la iglesia son uno solo, y nosotros y Cristo somos uno solo, y también somos, sin lugar a duda, uno con la iglesia de Cristo. Somos inseparables. Cristo y su iglesia son inseparables. Las verdaderas iglesias de Cristo son una familia extendida aquí en la tierra para todos aquellos que han nacido de nuevo. Entonces estamos unidos como un solo cuerpo, como una unidad que el mundo no puede comprender, pero con una diversidad de dones que tiene un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo de los dones? ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque van a darse cuenta de que va más adelante a topar este tema de los dones. Es un tema controversial, claro que sí, por su mala comprensión. Es un tema que a muchas personas les causa o es motivo, ¿no es cierto?, de discusión, inclusive entre muchos cristianos. Pero a los dones hay que comprenderlos bien, hay que saber qué son y para qué sirven y de dónde vienen. Eso es sumamente importante. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 12, verso 6. Romanos capítulo 12, verso 6 en sus Biblias. Vamos a buscar. Romanos capítulo 12, verso 6. La palabra de Dios dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, escuche bien esto, mire, ¿de dónde viene? De la gracia de Dios, según la gracia que nos es dada, hasta la coma. Es por la gracia de Dios que tenemos dones, ¿sí? Y cuyo propósito son el servir al cuerpo de Cristo, a la iglesia. No es para servirnos a nosotros mismos. Qué dolor nos da y qué cosa tan fea es cuando las personas, ¿no es cierto?, se enorgullecen de sus propios dones, cuando las personas utilizan sus dones para su propio beneficio, para ser más populares, para crear admiración de las personas. Hay muchos lugares donde afirman tener dones, inclusive de ver cosas, de ver el futuro y cuestiones de ese tipo. Qué lamentable es ver que quien se lleva la gloria ahí es la persona que tiene el supuesto don, ¿no? Recuerde que eso de darles profecía a las personas de qué es lo que va a pasar mañana con sus vidas, con sus trabajos, con sus etcétera, etcétera, no es algo bíblico. La palabra profética más segura, de acuerdo a la palabra de Dios, es la Biblia, ¿sí? Ahí, si usted quiere saber qué es lo que va a pasar mañana, lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Vaya a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: aquel que confía en el Señor puede dormir tranquilo. Entonces, usted no tiene por qué estar buscando el consejo de agoreros y sortílegos. Vaya a la palabra más segura, la palabra de Dios. Cristo es el que escoge los dones y los reparte. ¿Para qué? Para la edificación de su iglesia. ¿A quién se los entrega? Bueno, la palabra de Dios aquí, como estamos viendo en el verso 7 del capítulo 4 de Efesios, a cada uno de nosotros dice, ¿no? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros. No dice solo al pastor, a los siervos o a los líderes comprometidos de la iglesia. No, no está diciendo eso. Es a cada uno de nosotros. Es decir, los dones no son cosas que aparecen, ¿no es cierto?, y desaparecen. Podemos confirmar que de acuerdo al llamado del Señor a nuestras vidas, cuando comprendemos el Evangelio, ¿por qué? Por su gracia, es un solo paquete. El Espíritu Santo automáticamente está con nosotros y los dones del Señor también. No son cosas separadas. No hay tal cosa como un cristiano que no tiene un don en Cristo, que Cristo le haya dado.
No hay tal cosa como un cristiano que no tiene un ministerio, porque los dones fueron hechos para servir en los ministerios y la edificación de la iglesia. Tú ya tienes dones, ya que es algo que viene ligado a la salvación. No puedes tener lo uno sin tener lo otro. La palabra de Dios es clara. Esto tiene enormes implicaciones, ya que nos muestra que no hay cristianos que no estén involucrados en construir, en edificar la iglesia, y que no tengan un ministerio. Esto es importantísimo comprender, porque si tú tienes un don y quieres usarlo, el lugar adecuado para hacerlo es la iglesia. Una prueba más de que el cristiano sin la iglesia prácticamente no es cristiano, no ha comprendido el evangelio, de que es inseparable. Cristo nos dejó una iglesia, sí, hecha por hombres, ¿no es cierto?, conformada por hombres, pero es la iglesia de Dios, es la que el Señor fundó. Y sin lugar a duda podrá pasar lo que sea aquí en esta tierra, que la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, prevalecerá. Ante pandemias, guerras, cambios de gobierno, ante lo que sea, la iglesia de Cristo prevalecerá hasta el día de Cristo. Miren, si ya te predestinó, si ya te salvó por gracia, también te dotó de dones para vivir esa salvación a plenitud en esta tierra. El sentido de este versículo, de este verso 7, nos lleva a preguntarnos si un cristiano que no tiene deseo de servir y de usar sus dones es en realidad cristiano. ¡Wow! Esto es algo muy confrontativo con nuestras propias vidas. Hay muchos dones, muchos son para hacer cosas, otros son para enseñar. Podemos hablar de que a Dios les ha dado dones a muchas personas para enseñar en la escuela dominical, ¿no es cierto? A otros para servir en la iglesia de muchas formas, ¿no es cierto? Les habrá dado algunos dones musicales para servir en la alabanza de la iglesia, otros dones para el servicio con mujeres, ¿no es cierto? Otros les ha dado dones, ¿no es cierto?, para ayudar con la limpieza, hacer cosas en misericordia, ¿no es cierto?, para la misericordia. A otros les habrá dado dones, ¿no es cierto?, para la enseñanza, en los discipulados, y bueno, de muchas otras formas, ¿no es cierto?, inclusive predicando. Y miren, aquí hay algo muy importante y muy interesante. Hay personas que dicen, bueno, yo tengo el don, ¿no es cierto?, para enseñar, entonces tengo que enseñar a alguien. Y hay muchos, el Señor ha repartido de una forma impresionante los dones, de una multiforme manera, dice la palabra de Dios. Y es que en esto de los dones hay muchas formas de ejecutarlos, de ejercerlos. Sin lugar a duda, hay personas que tienen ese don para enseñar, pero hay muchas veces que no pueden hacerlo a muchas personas, pero he visto cómo de una forma maravillosa, cuando se acercan de forma privada, ¿no es cierto?, de una forma más privada a personas, ¿no es cierto?, y les invitan a un café, les invitan al parque o comparten sus vidas, ¿no es cierto?, les predican con su vida, les hablan de la palabra de Dios y discipulan de una forma diferente. Dios nos ha dado dones diferentes y queda comprobado que es para la edificación de su iglesia. He aquí una incógnita, ¿no es cierto? ¿Dónde se quedan, ¿no es cierto?, los ministerios paraeclesiásticos? Aquellos ministerios que las personas tienen fuera de una iglesia y salen tal vez a evangelizar, salen a hacer actividades, muchos de diferentes formas. Pero recuerde, los dones que Dios nos ha dado, ¿no es cierto?, sea ponernos en una plaza a cantar alabanzas y luego predicar, deben servirle a la iglesia de Cristo, al propósito que la cabeza quiere darle al cuerpo entero de Cristo, su edificación,
¿cierto? Recuerde, debe servirle a la iglesia. El propósito es servir a la iglesia con estos dones diferentes que Dios ha repartido entre muchos de nosotros para su gloria y por su gracia. Hay tantos dones que hemos podido ver en nuestra iglesia amada. Tenemos muchas hermanas, hermanos que son muy hábiles con sus manos y la forma en cómo han hecho títeres, cómo han montado escenarios para enseñar la palabra de Dios a los niños de una forma diferente. Es impresionante. Son dones que Dios nos ha dado. Muchos pueden tener otro tipo de dones, inclusive para mostrarle a las personas la gracia en la forma de administración de los recursos de la iglesia, para alcanzar más personas en la gracia de Dios, en la gracia de Cristo, a través de la misericordia. Podemos dar una infinidad de ejemplos. Pero fíjese bien esto, nuestra oración debería ser: Padre, ayúdame a entender cuál es mi don para poder servir a tu iglesia. ¿Cómo saber cuál es mi don? Mire, vamos a dar 3 tips, ¿no es cierto? La primera es: estudia la palabra de Dios. ¿Qué dice sobre los dones? No son cosas sobrenaturales, no son... Recuerde, no buscan los dones, no son para jactancia humana, no son para decir, oh, ahí pasa el profeta, oh, ahí pasa la persona que... No, la gloria tiene que ser para Cristo, la gloria tiene que ser para Dios. 2, pregúntales a otros hermanos piadosos, ¿no?, con los que tú tienes coinonía. Decirles, oye, ¿tú para qué crees que yo puedo servir en la iglesia? ¿O tú crees que yo soy bueno para esto? Es muy importante eso, la opinión de hermanos piadosos. 3, involúcrate en el servicio. Qué mejor forma de saber cuál es tu don que poniéndolo en práctica, ¿no? Y bueno, hay una infinidad de necesidades en las iglesias para poder servir. Lánzate, sirve, y mira si ese es tu don. Si no es tu don, bueno, busca servir de otra forma. Pero sin lugar a dudas, no puedes pensar que no tienes un don. Dios te lo ha dado. Ahora vamos por favor a ver al verso 8 y verso 9 del capítulo 4 de Efesios. Verso 8 dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 9. Y eso de que subió, bueno, hasta ahí vamos a leer. Verso 8. Miren aquí la gloria de Dios que nos enfoca, ¿no es cierto?, en el objetivo de los dones en sí mismos, sino que no son los dones para que nosotros una vez más nos enfoquemos en el don que tengo, sino en quién da el don y por qué lo da. Esas son en realidad las preguntas y el enfoque que debemos tener. Aquí el verso 8 está citando el Salmo 68 en el verso 18. Habla de la victoria este salmo, si usted puede leerlo. Salmo 68, verso 18 en su hogar. Habla de victoria, habla de la victoria del pueblo de Israel y cómo David venía venciendo ejércitos. Y el punto es que Dios es el vencedor en nuestras vidas. Mire lo que dice aquí el verso 8. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando habla aquí, ¿no es cierto?, Pablo está alterando de cierta forma un poquito, está parafraseando un poco este Salmo 68, verso 18. Y aquí al final del versículo 8 del capítulo 4, si ustedes ven el original del verso 68, verso 18, este salmo va a decir, refiriéndose a los dones como cosas preciosas, como el botín de las guerras. Pero aquí Pablo está hablando de que y dio dones a los hombres, y ya no está hablando refiriéndose a cosas materiales o botines de guerra, está refiriéndose a los dones
¿no es cierto?, a aquellas habilidades que Dios nos ha dado, que una vez que estamos en Cristo Jesús las podemos poner para su gloria, para edificar, ¿no es cierto?, la iglesia. A eso se está refiriendo Pablo en este momento. Y vamos a pasar al verso 9 y dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está hablando de que, mire, una vez más está usando esta comparación del Salmo 68, verso 18, refiriéndose a lo que ya se dijo en el verso 8. Las grandes victorias del pasado que Dios les había dado a hombres no son comparables con la victoria de Cristo en la cruz. Aquel Jesús, ¿no es cierto? Estamos próximos a celebrar Navidad, a recordar que por qué vino Jesús. Jesús no dijo, ay sí, pobrecitos, están hundidos en sus pecados, yo desde aquí les voy a salvar. Jesús bajó, y no solamente bajó un pesebre, se hizo hombre y se humilló, siendo Él el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Hijo de Dios, sino que murió por nosotros. Y por eso dice aquí, el verso 9, sino que también había descendido primero y a las partes más bajas de la tierra. Fue Jesús sepultado una vez que murió en la cruz por ti y por mí. Jesús fue sepultado, pero el sepulcro no pudo contenerle. La victoria de Cristo es mucho más grande. No se la puede comparar con nada en esta tierra. Ni ninguna victoria que Dios le haya dado a Abraham, a Moisés, a Jacob, a nadie, al propio rey David, se compara con vencer a la muerte. Se compara con vencer no solamente la muerte, sino el pecado, lo que causa la muerte. Jesús bajó a lo más profundo de esta tierra. Descendió, dice su palabra, a los infiernos. Y venció a la muerte y resucitó al tercer día. ¡Oh, qué grande victoria de Cristo en la cruz! Y los dones que Él ha repartido para su iglesia, para su gente, para sus hijos e hijas, para que los apliquen en la iglesia. Y Pablo nos está recordando, miren, todo esto, voy a parafrasear un poco el verso 8 y el verso 9, todo esto, recuerden, no es por ustedes, es por Él. Es por su victoria en la cruz que Él dio estos dones. Nos salvó, nos dotó del Espíritu Santo y nos dio dones. La victoria de Cristo es tan grande que salva a sus enemigos, les reconcilia entre ellos y ahora esos enemigos les sirven a Jesús con sus dones. ¡Qué maravilla! El más grande botín de guerra. Mire, los seres humanos cuando ganan una guerra, despojan a sus enemigos. Y tal vez ganan en ese momento la guerra y viene una paz momentánea, pero los hijos de sus enemigos recordarán cómo fueron despojados, cómo fueron vencidos y habrán otras guerras por eso. Pero esta es la más grande victoria que ha visto la humanidad, porque no solo que nos venció en nosotros nuestra maldad, venció y vence todos los días nuestro egoísmo, sino que, ¿qué dice? Aquí no solo venció, sino que nos reconcilió. No solo nos reconcilió entre nosotros, sino que ahora formamos parte de Él y le servimos. ¿Usted ha visto alguna vez algo así en la humanidad? ¿En esta tierra, en este mundo? Jamás. Es la más grande victoria de Cristo en la cruz. Vamos por favor por un momento a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, solo vamos a retroceder un poquito. Efesios capítulo 1, verso 20 al 23. Dice la palabra bendita de Dios. Efesios 1, 20 al 23. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra,
no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Se da cuenta? Jesucristo es nuestra cabeza, verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es por Él, es para Él que tenemos estos dones. Es para su iglesia, es para la edificación de su iglesia, recuerde bien eso, y es por su gracia y para su gloria. Amigo, el mundo nos dice que debemos ganarlo todo en esta tierra, pero aquello sin duda es algo contrario a lo que Dios quiere. La razón por la que Cristo nos dio dones fue para que oramos a nosotros mismos y sirvamos a otros en la iglesia. En la iglesia. Efesios 4:1 dice, mire, una vez más, usted recordará, andad de una manera digna. Esta es la segunda forma, a partir del verso 7 al verso 10, en que podemos decir que andar de una forma digna era aplicar la doctrina, teniendo un evangelio en nuestras vidas intencional. Y en este momento, con todo lo que hemos visto hasta aquí, podemos decir que cuando nosotros usamos los dones en la iglesia, podemos andar de una forma digna, llevando gloria a su nombre. Nosotros somos ese botín de guerra, para que nosotros seamos la mayor prueba de su victoria. ¿Se da cuenta? Vamos a 2 Corintios, capítulo 2, verso 14 al 15, por favor. 2 Corintios, capítulo 2, versos 14 al 15, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, ¿qué? En triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Se da cuenta cómo está ligado el triunfo de Cristo al conocimiento de la palabra de Dios y a ese conocimiento práctico de la palabra de Dios, a poner en práctica, a servir a otros con nuestros dones? Verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Por qué servimos, amada iglesia? ¿Se ha preguntado eso? O cada vez que va usted a la iglesia, usted se ha hecho esa pregunta, ¿por qué sirvo? ¿Por qué vengo a servir en la iglesia, en el ministerio en el cual fui llamado? Hay mucha gente que se contesta esto diciendo, porque hay necesidad, porque alguien tiene que hacerlo, porque me hace bien, porque me lo pidieron, pero ninguna de esas es la razón. Lo debemos hacer porque cuando lo efectuamos estamos mostrando la victoria de Cristo. Es nuestras vidas, porque yo y usted éramos enemigos de Él y ahora le servimos a Él. Cuando pienses en tus dones, piensa en quién te los dio y en qué los estás usando. Qué maravillosa es la victoria de Cristo en la cruz. Qué gloriosa es que inclusive hoy sus enemigos le sirven y le aman. Algo jamás visto. Mi querido amiga, mi querido amigo, mi querida amiga, que has escuchado la palabra de Dios el día de hoy, expuesta, tal vez puedes estarte preguntando, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cuál es la parte aplicativa
Bueno, es sencilla. Dios te ha dado dones. Ve y úsalos. Vive una vida que lleve gloria a Dios. Vive de una forma, como dice, digna, de acuerdo al llamado con el que fuiste llamado. Y vaya, qué llamado que tenemos todos los cristianos. A servir en nuestras iglesias. A amarnos los unos a los otros en la iglesia de Cristo. Soportándonos, dice la palabra. Animándonos de corazón. El cristiano verdadero que ha conocido el Evangelio, que ha nacido de nuevo, sin lugar a duda, tiene ese anhelo en su corazón de servir en su iglesia. De muchas formas se puede servir en la iglesia y está en nosotros, es nuestro llamado, es nuestra obligación buscar esa forma por la cual el Señor nos impartió esos dones. Desde antes de la creación del mundo planificó el Señor nuestra salvación en la iglesia en la que estamos para que le llevemos gloria a su nombre de esa forma. Oremos, amados. Padre Santísimo, te damos gracias a ti. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque es un bálsamo en nuestros corazones. Es una palabra que nos alienta, que nos anima, que nos muestra nuestra maldad y tu perfecta, Señor, y tu forma tan perfecta de amarnos, de mostrarnos tu gracia a través de la iglesia que tú nos dejaste aquí en la tierra. Gracias, Papito Dios, y oro por todos aquellos, Señor, que nos escuchan, por aquellos que ya te conocen y han sentido el día de hoy un fuerte llamado a servirte en tu iglesia, a aplicar sus dones para tu gloria. Y también oro por aquellos que aún no te conocen y que han escuchado esta tu palabra, para que en tu misericordia abras, Señor, su entendimiento a tu poderoso evangelio y sus almas sean libradas. Gracias, Padre Celestial, te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.